Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 32, enero 6 del 2025. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos este momento. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites continuar con este estudio. Suplicamos que nos acompañes en poder avanzar, en poder entender tu palabra y que nos pueda llevar a tomar decisiones para la vida eterna. Imploramos por todas las personas que más adelante puedan escuchar esta información, que sea también de ayuda para que puedan también ayudar a tomar decisiones para la vida eterna. Conforme a tu voluntad, imploramos que nos bendigas a todos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, que puede hacer de su parte, dele me gusta, comente, comparta y suscríbase. Y sobre todo descargue este material por si hay caso. Muy bien, la presentación anterior ya pudimos lograr entender que la marca del sistema papal es el domingo obligatorio, comenzando en Estados Unidos, y quedamos con la pregunta de cuál es el nombre de la bestia o de Roma papal, que es lo que sigue aquí a continuación en las preguntas. Ya pudimos ver que estamos cada vez aclarando más Apocalipsis 13:15 al 17, que es la culminación es parte de la gran controversia que finalmente va a llevar a la confrontación entre los dos grandes bandos que se formarán. Entonces, recordemos la parte 31, cuál es la señal y el sello de Dios o pertenencia o marcación de Dios. Vimos que tiene que ver con el lugar donde está colocado el nombre de Dios, el título de Dios y el territorio, y encontramos que dentro de la ley de Dios, en el corazón de la ley de Dios, está el cuarto mandamiento, y en el cuarto mandamiento está el título, el nombre de Dios que es Jehová, el título de Dios que es Creador, y el territorio de Dios que es el cielo y la tierra, y los sábados pues son el sello de Dios. ¿Cuál es la señal o sello de distinción de pertenencia o marcación de la bestia? Ellos mismos lo dicen, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia a la observancia del sábado es prueba de ello. Entonces nosotros tenemos que saber que la marca de la bestia se dará en el momento en que se force la conciencia de las personas, porque va a tener que ver el tema con la adoración a Dios, y el uso de la fuerza es lo que va a hacer que podamos distinguir cuál es ese poder o qué poder es el que va a estar operando en ese momento. Por eso es que podemos hacer la pregunta: ¿cómo distinguir a las religiones falsas de la verdadera? Dice: la prueba y la persecución llegarán a todos los que en obediencia a la palabra de Dios se nieguen a adorar este falso sábado. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio intenta la atracción, como el rey de Babilonia probó el poder de la música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones, inventadas por hombres inspirados por Satanás, no lograban que los hombres adoraran la imagen, las llamas hambrientas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerla, y seguirá haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Este es el comentario bíblico.
tomo 7 de Elena White, página 976. Esta historiadora escribió esto en un periódico que se llamaba Las Señales de los Tiempos, el 6 de mayo de 1897. Y pues tenían todo el contexto de la historia y ahora pues desafortunadamente toda esta información pues se ha perdido en la historia. Sin embargo, tenemos que traerla de nuevo para advertir de lo que se aproxima. Entonces, la marca de Dios es el sábado voluntario y la marca o sello de la bestia, que pues quien está detrás de Satanás, es el domingo obligatorio. Esa es la señal y esa es la característica que va a llegar el momento en que el domingo va a ser obligatorio, comenzando en Estados Unidos y a nivel mundial será obligatorio. Por eso es que detrás de todo este andamiaje de falsedad, pues está la Iglesia Católica, que es la que desafortunadamente ha engañado al mundo cristiano, que lleva 17 siglos de engaño y no se ha dado cuenta ni siquiera quién es la bestia y qué es la marca de la bestia. Por eso es que tenemos que ir a la historia para no ser engañados. Y también vimos en la presentación anterior en dónde está colocado el sello de Dios, en los frontales, en las manos y en el corazón. En los frontales tiene que ver con la convicción, con meditar y entender los mandamientos. En las manos, y recordemos lo que dice Deuteronomios 11:13, dice, y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, y pues estarán escritas en el corazón, dice, en vuestro corazón, en la mente, en la mano y en el corazón. Entonces, el lugar donde se coloca el sello de Dios es en la frente, en la mano y en el corazón, mientras que la marca de la bestia solamente se coloca en la frente o en la mano. Esto quiere decir que en la frente, o sea, la persona va a estar convencida, va a estar creyendo que está guardando los mandamientos de Dios, sin embargo, han sido falsificados. Y en la mano es pues el actuar, el hacer, o sea, por conveniencia, por ejemplo, por comprar, por no comprar o no vender. Si quiere comprar o vender, pues va a tener que recibir la marca de la bestia, pero no tiene el corazón. Es decir, que el amor, la voluntad, el deseo, la intención de guardarlos por amor no está. Por eso es que la marca de la bestia solamente se va a colocar en la frente o en la mano. Entonces, ¿cómo fue creado el hombre? La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la palabra para imagen es proyectar, semejanza, figura representativa o imagen. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza en perfección y santidad, y pues eso es lo que la palabra de Dios nos dice, pues que se dio desde el origen de la creación del hombre. ¿Qué significa el nombre de algo o de alguien según la palabra de Dios? Porque estamos analizando lo que significa el nombre de la bestia. De igual forma, también vamos a mirar qué significa tener el nombre de Dios, porque pues o llevamos el nombre de Dios o llevamos el nombre de Satanás o el nombre de la bestia. Génesis 2:11 dice, esta es la primera vez que aparece la palabra nombre en la Biblia, y por eso pues de ahí en adelante sabemos
el uso que se da a la palabra. Dice, el nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, este es los ríos que rodeaban el Edén y el primero es Pisón. Y la palabra nombre viene del hebreo H8034, que significa marca o memorial de individualidad, por implicación honor, autoridad o carácter, o renombre o informe. Entonces, el nombre de algo o de alguien tiene que ver con una marca o memorial de individualidad o tiene que ver específicamente con el carácter. Entonces, un ejemplo, Génesis 32:28, acordémonos de la historia de Jacob. Jacob fue un engañador, él engañó a su papá para obtener la bendición de su papá, se hizo pasar por su hermano mayor y suplantó la identidad de Esaú para recibir la bendición de su papá, de su padre Isaac. Entonces Génesis 32:28 dice, y él dijo, no se irá más tu nombre, aquí está el ángel de Jehová peleando con Jacob después de que Jacob tuvo hijos. Jacob está regresando a Esaú y antes de ese encuentro tiene una lucha con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová pues es Cristo y en ese momento nuestro Señor le cambia el nombre a Jacob. Dice, y él dijo, y Cristo está hablando del ángel de Jehová, no se dirá más tu nombre, que es el H8034, o sea, ya no se dirá más tu carácter Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces la palabra Jacob dice suplantador. E Israel, la palabra Israel significa él gobernará como Dios o con Dios. Entonces, debido a que Jacob aceptó y reconoció su pecado de lo que había hecho con suplantando a Esaú mintiendo, ya en ese momento venció y se le cambió el nombre a Israel. Es decir, efectivamente que el nombre tenía que ver con el carácter. Entonces, el nombre de algo o de alguien tiene que ver con el carácter. Entonces, ¿cuál o qué es el nombre del o que ya tiene que ver con el carácter de la bestia de Roma papal, que es Roma papal? Y tenemos que desde al principio de la creación, cuando se establece la separación entre las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, ¿cuál fue la característica y que tiene que ver con efectivamente el carácter que o el nombre que se le va a colocar a cada uno de esas dos simientes? Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él, o sea, él proveniente de que es Cristo, y eso lo dice Gálatas 3:16, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la palabra simiente viene de semilla, de fruto, posteridad, carnalmente hijo, o sea, digamos la descendencia. Y en el Edén pues se estableció ese conflicto entre las dos simientes, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás, porque la serpiente pues engañó a Eva y a raíz de eso pues vienen las descendencias que finalmente pues vamos a mirar de qué trata.
Y el siguiente paso entonces es la siguiente generación de Adán y Eva, pues ya son sus hijos Caín y Abel, y vamos a ver qué manifestación hubo en el carácter de cada uno de ellos y la separación que hubo en la simiente. Génesis 4:1: Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo, o sea, pasando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Como ya habíamos visto, el sistema de sacrificios se estableció para prefigurar la venida de Cristo, que es el Cordero de Dios. Pero Caín, pasando el tiempo, pues decidió traer la ofrenda de la tierra y no trajo al Cordero. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, Abel es la simiente obediente, por eso los colorcitos. Y Caín, pues la simiente desobediente porque pues no quiso aceptar la instrucción de Dios. En el versículo 8 dice: Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, la serpiente induce a la simiente, después de pecar, a la simiente de Adán y Eva, o sea, a los hijos de Adán y Eva, pero quien cae y quien se somete a sus dictámenes, pues es Caín, y Caín termina matando a Abel. Y Juan 8:44 nos confirma esto: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y se está haciendo referencia a Génesis cuando induce la serpiente, que es Satanás, por eso dice la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, lo que dice en Apocalipsis, engaña a Adán y Eva y induce a Caín, a la siguiente descendencia, a la semilla. Y aquí ya se establecen entonces las dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de Dios. La simiente desobediente es la simiente de Satanás, y la simiente obediente es la simiente de Dios. Dice: y él ha sido homicida desde el principio, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vamos a ver solamente, a recordar este texto para mirar un resumen de lo que son las características de Satanás. El nombre, estos son textos que son sacados de la Biblia. Por ahora, lo que vimos, por ejemplo, se relaciona a el diablo, a la serpiente antigua, como homicida, como mentiroso y como asesino. Entonces, el nombre o el título de Satanás es el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, querubín protector, Lucifer, hijo de la mañana, padre de mentira, Belial. Y aquí están todos estos nombres que se le han dado en diferentes culturas a Satanás. Los nombres que tienen referencias bíblicas están con el asterisco. Por ejemplo, Bel aparece en la Biblia, Adonai, Moloch, Tamuz, Baal Peor, Quemos, Acera, la reina del cielo, Milcom, Quemos, Astarot, Dagón. Todos estos son nombres paganos dados a Satanás, pero detrás de todos ellos están las características de Satanás, que es engañador. Él era perfecto, hubo maldad, fue calumniador, iniquidad se halló en él, pecó, había soberbia, vanagloria, quiso igualarse al Altísimo, fue homicida, mentiroso, ladrón y asesino. Entonces, todos estos son señales y atributos de su carácter. Y si, y si la bestia recibe la autoridad del dragón, que es Satanás, entonces también
todo el carácter de Satanás se transferirá a la bestia y la bestia lo transferirá finalmente y serán los que sigan el nombre de la bestia o los que sigan a ese sistema, pues terminarán manifestando el carácter de Satanás. Vamos a ver, por ejemplo, tres con relación a homicidas, asesino y mentiroso, si el carácter del sistema papal es lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, Apocalipsis 13, del 1 al 10, que describe el sistema papal, vamos a mirar esta sección, dice en el versículo 2, y la bestia que es Roma papal que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso, ya sabemos qué significa todo eso, y su boca como boca de león, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces Satanás le transfiere el carácter al sistema papal y el sistema papal pues tiene que ostentar las mismas características o el carácter de Satanás que es su padre. Entonces, por ejemplo, homicida y asesino, vamos a mirar la parte 30, nos hablaba lo siguiente, este libro histórico, Historia, Levantamiento e Influencia del Espíritu y el Racionalismo en Europa, dice la renuncia a derramar sangre que había distinguido tan honrosamente a los padres desapareció por completo, y si encontramos algún rastro de ella es solo en la burla por la que la Iglesia remitió la ejecución de sus mandatos al magistrado civil. Entonces, aquí está el uso del poder civil siendo usado por el poder religioso para convertir, para hacer que se derramara sangre. Como hemos visto, no se le permitió demorar esta ejecución por más de 6 días o pena de excomunión. Casi toda Europa durante muchos siglos fue inundada de sangre, que fue derramada bajo la instigación directa o con plena aprobación de las autoridades eclesiásticas, que pues es la Iglesia de Roma, y ante la presión de una opinión pública que fue dirigida por el clero católico y era la exacta medida de su influencia, que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad no será cuestionada por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Los registros en efecto de muchas de sus persecuciones son ahora tan graves que es imposible formar una concepción completa de la multitud de sus víctimas y es absolutamente cierto que ningún poder de imaginación puede realizar adecuadamente los sufrimientos de estos. Llorente, que tenía libre acceso a los archivos de la Inquisición, nos asegura que solo por ese tribunal se quemaron más de 31.000 personas y más de 290.000 fueron condenadas a penas menos severas que la muerte. Y aquí habla de Llorente, Historia de la Inquisición, y él dice que siempre será la autoridad, la más alta autoridad en temas de Inquisición. Y este es el libro de Juan Antonio Llorente, La historia crítica de la Inquisición en española, en España. Vamos a leer aquí una partecita solamente de ese libro. Dice, la Inquisición es el instrumento religioso, político y castizado para defender esa identidad, controlar la diferencia y liquidarla. Y este carácter castizo y por tanto esencialmente popular no debe olvidarse si se quiere entender en profundidad la Inquisición española, por ejemplo, su enorme arraigo en la entrada de nuestro pueblo, y me parece que Llorente no fue en absoluto consciente de una cosa así, fascinado como estaba, como lo han estado muchos otros antes y después de él por el esquema simplificativo de la realidad inquisitorial como una mera manifestación del poder represivo que se atribuye al Estado, que utilizaría esta institución eclesiástica, o sea, la Iglesia Católica, como un instrumento de gobierno. Lo que es verdad también, o bien a la Iglesia Católica Romana, cuyo poder primaría sobre el de los reyes, o bien ambos poderes el mutuo acuerdo. Y tampoco va a negarse, pero las cosas se plantearon en realidad de otra forma.
La Inquisición es ciertamente una institución que encarna el poder represivo, pero no de la Iglesia y del Estado, o de ambos a la vez, sino de ese Estado-Iglesia o Iglesia-Estado, que aquí se levantó por la casta cristiana a finales del siglo XV. Aquí está refiriéndose pues a España, sin embargo, pues como vimos, la Inquisición comenzó en el siglo XII. Entonces, esta es la característica de que la Iglesia Católica es un poder asesino y un poder homicida. Un poder mentiroso, vamos a mirar en las características, en las 12 características del cuerno pequeño que representa a Roma papal, encontramos la sexta característica que dice tiene ojos como de hombre y boca de hombre que habla palabras contra el Altísimo. Entonces vamos a mirar. Bueno, aquí tenemos esa presentación. Si usted quiere verla, puede ir allá y descargarla o mirarla con este código QR en nuestro canal de YouTube. De acuerdo a la palabra de Dios, que es blasfemia, Lucas 5:20, y al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, está hablando Cristo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Y otro término para saber qué es blasfemia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Yo y mi Padre somos uno. Y le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, este texto lo vamos a mirar más adelante, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿qué es blasfemia? Perdonar pecados y hacerse pasar por Dios. Entonces, blasfema aquel que se atribuye el poder de perdonar pecados, que es solamente Dios, pero Jesús, pues siendo Dios, podía hacerlo. Y Jesús, pues se hace, es Dios, eh, porque pues Él lo dijo, yo y mi Padre somos uno, y se atribuye el poder de ser igual o ser semejante a Dios. Entonces vamos a ver si este poder papal se hace pasar porque que puede perdonar pecados o se hace igual a Dios, y esto significa que estaría mintiendo. Vamos a ir rápido sobre estos textos. Está en ello los papas el poder de juzgar los delitos en contra de las leyes para imponer y redimir penas. Esa autoridad judicial aún incluirá la facultad de perdonar pecados. Por su ordenación sacerdotal, él recibe el poder de ofrecer sacrificios, es decir, el celebrar la Eucaristía, para perdonar pecados, para bendecir, para predicar, para santificar. Eh, Santum Dominus Santo, para el Señor los ministros de la Iglesia de Dios llevan grabado en sus almas el signo de la ordenación, que nunca puede ser borrado, a los ojos de Dios y de su corte celestial. Ya no es un hombre, un niño de pecado de Adán, sino un alter Christus, otro Cristo. Si me encuentro con un ángel y un sacerdote, dijo San Francisco de Asís, me gustaría saludar al sacerdote antes que el ángel. Tú eres sacerdote para siempre, está escrito en su alma, siempre un sacerdote del Altísimo con poder sobre el Todopoderoso. Y acordémonos que el actual eh, representante de la Iglesia Católica es Francisco, tomó el nombre de Francisco de Asís, por eso es que él exactamente debe estar pensando lo mismo. Es todo el sistema papal no ha cambiado, es un poder mentiroso
que cree que puede perdonar pecados, sin embargo, no lo puede hacer porque el único que puede perdonar pecados es Cristo y los ofrece Él como sumo sacerdote, Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial los ofrece y por eso son perdonados porque es Cristo el que está oficiando allá como sumo sacerdote y no un simple mortal aquí en la tierra recibiendo pecados o recibiendo la confesión de las personas y eso es una mentira. Entonces, pues si existe un redentor y si existe un redentor y salvador que es un solo Cristo, el alter Cristo, el otro Cristo, pues es el anticristo, que es el sistema papal. ¿Es el Papa Dios? Dice, es muy cierto que los papas nunca han aprobado o rechazado este título, Señor Dios el Papa. El Papa y Dios son lo mismo, por lo que tienen todo el poder en el cielo y en la tierra. El Papa, que siendo Dios, no puede ser juzgado por el hombre. El Papa, Él es Jesucristo mismo. Entonces, ¿sigue vigente ese poder entre nosotros? La portada de la revista Time, septiembre del 2015, muestra aquí dice, el nuevo imperio romano, el alcance global del Papa Francisco. Esto es lo que nos dice la profecía que este poder va a surgir, va a estar presente hasta la venida de Cristo y estamos próximos a esa venida y por eso vemos al sistema papal otra vez resurgiendo de nuevo con todo el poder a nivel mundial. Entonces el carácter de ellos no ha cambiado. Entonces, como vimos, pues las dos simientes, una es la simiente obediente y otra es la simiente desobediente, una es la simiente de Dios y otra es la simiente de Satanás. Entonces, ¿cuáles son las obras o manifestaciones o el fruto del nombre o el carácter de las dos únicas simientes que va a haber? Entonces, Gálatas nos habla en el capítulo 5, nos habla de lo que son las manifestaciones o las obras de la carne, que es la simiente de Satanás. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como también que yo denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el carácter se manifiesta a través de las inclinaciones y tendencias que finalmente nosotros por decisión permitimos que estén en nosotros y pues todas las resaltadas están en esa simiente de Satanás y contrario a lo que dice las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el fruto es lo que va a haber en la simiente de Dios, que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto significa que no hay condenación por la ley porque son obedientes a la ley. Entonces no necesitamos la ley porque somos obedientes a la ley, porque obedecemos la ley de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Entonces, lo que fue crucificado en la cruz fue la carne con sus pasiones y concupiscencias, porque aceptamos la obra de Cristo como sumo sacerdote, su sangre expiatoria, nos limpia y nos quita las obras de la carne, y por medio del Espíritu Santo que es dado cuando aceptamos a Jesús como Salvador, nos produce o la manifestación del fruto del Espíritu ya es contrario a las obras de la carne, que es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y este fue el carácter que manifestó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él pudo
vivir. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciente, Él es benigno, Él es bondadoso, tuvo fe, fue manso, fue templante, tuvo templanza. Entonces, aquí están en estos dos versículos, Gálatas 5 del 19 al 21, lo que es las obras o manifestaciones de la simiente de Satanás, y en Gálatas 5, 22, 23 al 25, Gálatas 5 del 22 al 25, vemos las obras del Espíritu, que es las obras que va a mostrar la simiente de Dios. Entonces, finalmente, como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces Cristo viene a mostrarnos, Él ejemplificó la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es Dios Él es uno con el Padre. Entonces, el plan de Cristo es restaurar por medio de la obra del Espíritu Santo la imagen de Dios en toda la simiente humana caída, para que finalmente ya no se manifiesten las obras de la carne, sino se manifieste el fruto del Espíritu. Ahora, el plan de Satanás es borrar la imagen de Dios de toda la simiente humana e implantar la suya. Entonces, al final del conflicto vamos a tener las dos simientes. La simiente de Dios, que va a permitir que la obra del Espíritu Santo se desarrolle para tener el carácter implantado, el carácter copiado de Cristo, que es el carácter del Padre, en ella, mientras que la simiente de Satanás finalmente va a terminar copiando el carácter de Satanás, que es su padre. Y esto es lo que nos dice la profecía, que al final en el conflicto de Apocalipsis 13 y 14, que es la gran controversia, vamos a tener las dos simientes enfrentadas, la simiente de Dios versus la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás son los hijos de Satanás, que en función de la profecía bíblica están simbolizados en los hijos de desobediencia, y ese sistema, el sistema papal, pues va a terminar duplicando el carácter de Satanás, como lo hemos visto, o sea, volverá a tener ese carácter como ya lo mostró en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo durante el cual estuvo gobernando. Durante 1260 años el carácter del sistema papal no cambió, y ya volverá a tener de nuevo el poder a nivel mundial al final de los tiempos. Eso significa que va a forzar, como lo leímos al principio, como religión falsa, va a forzar, va a usar la fuerza como último recurso, que es lo que nos dice la palabra de Dios, la profecía, que va a hacer que todos los que no adoren a la imagen, que la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, va a hacer que todo el mundo adore al sistema papal. O sea, se va a imponer la fuerza. Entonces, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, acordémonos que cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios, en dónde tenemos que guardarlos. Eso lo vimos en la presentación anterior, y van a estar en los frontales, en las manos y en el corazón. Es decir, por convicción vamos a meditar y vamos a entender los mandamientos. Vamos en la mano es porque vamos a vivir y compartir lo que dicen los mandamientos, y en el corazón porque nos vamos a deleitar por amor guardando la ley de Jehová. Entonces, guardar los mandamientos significa tenerlos en los frontales, en las manos y en el corazón, para lograr agradarle a Dios. Entonces, el remanente de la simiente va a ser perseguido por el dragón, y ellos también tienen que, guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál fue el testimonio de Jesucristo?
pues con su vida hizo que el Espíritu morara en él y por medio de la obra del Espíritu él manifestó amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, la simiente de Dios, la simiente, el remanente de la simiente, que es la que se va a enfrentar a la simiente de Satanás, van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesucristo y ya sabemos qué significa cada una de estas cosas. Nehemías 1:9 dice, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Este es el templo de Dios en el cielo, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1, y miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de de su padre escrito en sus frentes. Este texto lo vamos a estudiar más adelante, porque ya estamos estudiando Apocalipsis 13, del 15 al 17, y ya vamos a entrar a Apocalipsis 14. Y Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, el conflicto va a ser entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. La simiente de Dios va a tener grabado o escrito en sus frentes el nombre de Dios, que tiene que ver con las obras del Espíritu, con el fruto del Espíritu, y la simiente de Satanás va a tener la, las obras de la carne, que es pues lo que nos dice Gálatas del 5 del 19 al 21. Es decir, entonces que a Jesucristo no lo mataron por ser malo, sino por ser bueno, justo, recto y santo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Como les dije, eh, Juan 10:32 le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Éxodo 28:36, que habla del sumo sacerdote y nuestro Señor Jesucristo es un símbolo, es nuestro sumo sacerdote real. Éxodo 28:36 dice, harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, que decía santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. La mitra es lo que se colocaba el sumo sacerdote en la cabeza. Por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado de todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que haya gracia delante de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que estaba en el frente de la mitra? ¿Qué era lo que decía? Santidad a Jehová. Por eso es que en el frontal de la cabeza, en el frontal nuestro, entre nuestros ojos, en la corteza frontal o la corteza ventrolateral, o sea, aquí ya tiene que estar que vamos a tener, meditar y entender los mandamientos para finalmente ponerlos por obra. Entonces, al remanente de la simiente, tiene el carácter de Cristo, no los matarán por ser malos, sino por ser buenos, justos, rectos y santos. Levítico 27, santificaos pues y sed santos,
porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto tiene que ver, dice completo, en varias aplicaciones de trabajo, de crecimiento mental y carácter moral. Entonces aquí podemos decir, sed pues vosotros santos o perfectos o de un carácter completo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la norma que se nos coloca es ser como Dios en la esfera como es Dios, así también nosotros tenemos una esfera en nuestro entorno, en nuestro carácter, pues necesitamos manifestar el carácter que tuvo Cristo y finalmente vamos por medio de la obra del Espíritu Santo a ser santificados por esa obra. Y eso lo hacemos es por amor a Dios, lo hacemos es porque hemos sido salvos por Dios. Entonces ya podemos llegar a la conclusión y a entender qué significa el nombre del sistema papal. Acordémonos entonces, dice, y para hacer que todos los que no adorasen, acordémonos que este es el uso de la fuerza, esto es la demostración de la falsa religión que es el sistema papal, que el último recurso de toda religión falsa es la fuerza. Y esa es la última prueba que se hará a la humanidad. Cuando se force la conciencia de las personas a adorar a Dios, sepamos que ha llegado el tiempo de que la profecía nos dijo hace 2000 años estará llegando a su final la historia de la humanidad y se van a enfrentar las dos simientes. Entonces ya vimos y tenía poder para dar vida a la imagen. Sabemos que la imagen es el protestantismo apóstata, para que la imagen de la bestia hablase y para hacer que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. El sistema del protestantismo apóstata, que es una religión falsa, va a forzar al poder civil en Estados Unidos para hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia, o sea, el protestantismo apóstata, fuesen muertos, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, reciban una marca. Ya sabemos que es el domingo obligatorio, reciban una marca en la mano derecha en la frente y que nadie, aquí recordémonos que solamente en la mano derecha o en la frente, no en el corazón, contrario a lo que sí es el sello de Dios, y que nadie, es decir, nadie va a poder comprar y vender, es decir, que va a usar la fuerza, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y pues después de eso, pues ya serán llevados a la muerte. Entonces, la fase inicial de la marca la bestia es que nadie va a poder comprar o vender. A la fuerza se va a imponer esto, a que todo el mundo guarde el domingo obligatorio. Y la siguiente fase ya será que sean las personas muertas. Entonces, el nombre del sistema papal ya podemos definirlo como el carácter del papado, que es el carácter heredado de su padre Satanás. Es decir, entonces que el nombre de la bestia es el carácter del papado o de Satanás en esa simiente. Entonces nadie va a poder comprar o vender sino el que tiene el nombre de la bestia. O sea, el carácter descrito en Gálatas 5 del 1 al 19 finalmente va a terminar siendo lo que tiene los seguidores del sistema papal y los seguidores de las falsas religiones que van a forzar a todo el mundo a que se adore el domingo como día obligatorio, como día de guarda, como día santificado, como día sea ahorita en este momento. Se está impulsando el tema del cambio climático y detrás del cambio climático está el sistema papal. La encíclica Laudato Si en el numeral 237 habla del domingo y todas las religiones falsas finalmente van a aceptar ese hijo del papado como una acción de obligatoriedad
y eso es lo que finalmente va a ayudar a que todo el mundo sepa si su religión es falsa, va a forzar la conciencia de las personas y eso es lo que va a ayudar también a que el mundo sepa qué es lo falso y qué es lo verdadero en términos de religión. Entonces, el carácter del papado Satanás es el nombre de la bestia porque la bestia es el sistema papal. Entonces, 2 Timoteo 3:1 dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos postreros días, ¿a qué tiempo se refieren? Pues conforme a la profecía bíblica, sabemos que se va a referir al tiempo en el cual se va a dar el tiempo señalado por la profecía bíblica de Apocalipsis 13, del 15 al 17, en el cual este poder, el sistema papal, va a forzar a todo el mundo a que se guarde el domingo obligatorio, a que se guarde el domingo como día obligatorio. Y en ese tiempo, entonces, ¿qué característica va a tener las personas que van a recibir la marca de la bestia? O sea, ¿cuál es el carácter de ellos? Y para que miremos que si eso finalmente se va a dar a nivel de la manifestación del carácter de las personas. Entonces vamos a ver cuáles son esas características de